para que nos quede la ayuda de memoria. Ok. Eh, Acto seguido voy a mirar aquí las orientaciones que les hayamos enviado a todos ustedes en relación con el espacio que vamos a tener hoy. Este es un encuentro sincrónico que sirve como un simulacro de lo que van a tener en unos próximos 8 días, que es el encuentro de socialización final, donde vamos a, pues a reconocer su prototipo, su prototipo de app. Pero en particular, el encuentro de hoy eh, queremos conocer cómo va su proyecto, eh, cómo va la identificación del problema que pretenden resolver con una transformación digital tipo app, para lo cual enviamos como un protocolo de participación, el cual me voy a permitir recordar. Para este encuentro sincrónico, cada grupo, en este momento tenemos 6 grupos en el seminario, 3 los orienta el profesor Jairo, 3 los oriento yo. La idea es que un representante por el grupo que esperamos ya hayan escogido em, tendrá 8 minutos para socializar el trabajo del paso 4, que coincide, hoy lo entregan eh, antes de las 12 de la noche, para o relacionado con las reflexiones sobre las transformaciones socioculturales que ustedes hayan identificado en el marco de la sociedad del conocimiento. Les dimos unas líneas, 4 líneas generales para que trataran de enfocarse en esos 8 minutos, para que nos socialicen 4 puntos. Uno, esas tendencias de transformación sociocultural en la sociedad del conocimiento que les han llamado la atención y que están teniendo en cuenta en su equipo de trabajo. Ese problema socioeducativo o de aprendizaje que el grupo pretende resolver con una app. El punto 3, ¿qué de esas teorías emergentes que han escrito ustedes en sus documentos, esos enfoques epistemológicos sobre el aprendizaje, creen que puede soportar o sustentar el desarrollo de ese prototipo app? Y 4, invitarlos a pensar en cuáles son esos posibles servicios que ustedes están como equipo soñando va a tener su app. Les sugerimos que se apoyaran en una breve presentación para explicar estos 4 puntos, y pues recordamos que era prioritaria la asistencia a este encuentro, ya que esta presentación tiene como un esquema muy similar a la presentación final de socialización, y es un buen entrenamiento para ese momento final que tendrán ya para presentar su prototipo. Esos son como los acuerdos previos que les enviamos, y bueno, la idea es iniciar con un orden secuencial desde el grupo número 1 hasta el grupo número 6, para lo cual me gustaría preguntar si ya se encuentran aquí los integrantes del grupo número 1. Sí, señor. Aquí estamos. Perfecto. ¿Quién de ustedes va a socializar sus avances? Yo, profesor, permítame, yo comparto la pantalla. Perfecto. Quisiera si algún voluntario, para no distraernos el profesor Jairo y yo, puede apoyarnos llevando el tiempo, los 8 minutos. Entonces, la metodología es que el representante del grupo abre su presentación, nos pregunta, ¿ya están viendo mis diapositivas? Contestamos sí. En ese momento, ese apoyo que tengamos puede decirle a su compañero, inicia en tus 8 minutos. Cuando le quede un minuto, avisa, te queda un minuto para finalizar. Y cuando complete los 8 minutos, dice, terminó tu tiempo. Agradeceríamos mucho si hay algún voluntario
en la sala que no vaya pues a exponer y que nos pudiera apoyar llevando el tiempo. ¿Algún voluntario? Eh, Nil- no, Nilton. sí, ya estoy listo para voluntario en el tiempo. Ah, excelente. ¿Te quedó claro como la metodología, Nilton? Sí, señor, faltando un minuto y aquí tengo el cronómetro, al minuto 7 les informo y en el 8. Listo. Y tú le das el inicio a cada grupo de compañeros, ya pueden iniciar. Listo, profe. Cuando, Entonces, entonces, creo que aquí ya estamos viendo la presentación. ¿Todos la están viendo? sí, señor. Entonces, ya Nilton, cuando tú digas, inicia, ¿quién? ¿Carlos Andrés? Sí, Perdón, profe, señor. creo que aún no se está grabando, no sé. Sí, se Profesor está Jairo, grabando, pero confirmo que no se está viendo la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Yo sí la yo estoy veo, viendo. Sí, yo señor, sí también. la veo. Yo veo seminario especializado, presentación grupo 1, mayo 2022, ¿cierto? Sí, señor. Démosle clic para pasar a la segunda diapositiva para ver si funciona, por favor, el cambio. Sí, perfecto. Ok. Yo, yo la estoy viendo. Profe, Bueno, en la grabación ¿no se ve? No, un momento. Entonces esperemos un momento porque es importante mirar ese tema técnico para que quede después grabado para todos. Esta ayuda a memoria. Entonces, por favor, un momento, Carlos y Nilton, por listo, favor. profe. Gracias. En tanto, comentarles que hace poquito les envió un correo la oficina de correo del aula virtual con una breve participación que tuve en un programa en YouTube de la UNAT que se llama Innova UNAT, donde di mi perspectiva de lo que estamos logrando en este seminario a partir de los trabajos de prototipos que han venido desarrollando ustedes. Entonces, pues una invitación a ver, es una participación cortica de 5 minutos, donde pues van a poder escuchar mi perspectiva y de pronto esa perspectiva puede también ayudarles en la recta final que iniciamos después de hoy en el seminario, que es el paso 5 y que hablaremos de eso pues al final de las socializaciones. Espero pues les parezca interesante y si alguien quiere contestarme el mensaje ahí estaré atento para escuchar qué opinión les merece la participación que tuve en ese programa donde nos invitaron a compartir la experiencia de innovación que estamos teniendo en este seminario. Confirmo que muchas gracias por la invitación. Recordamos a todos los participantes atender el correo. Confirmo que ya igualmente que ya se estaba viendo la presentación en la grabación, entonces podemos iniciar. Listo. Muchas gracias. Entonces esperemos que Nilton diga, puedes iniciar para que sepas que tienes tus 8 minutos. Listo. Pero Carlos, Andrés, iniciamos con los 8 minutos de su presentación. Listo, Nilton. Muchas gracias. Entonces, compañeros, para todos, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Artunduaga, integrante del grupo 1. Para esta noche vamos a hablar entonces de los prototipos que tenemos para el proyecto de app. Entonces, sabemos que hay una tendencia de transformación sociocultural en la sociedad del conocimiento. Esa transformación, esa tendencia tiene que ver con la generación de conocimiento, es decir, que realmente nosotros estamos inmersos en toda una serie de cambios, ¿sí? Estamos inmersos en una serie de tendencias en las cuales la incertidumbre es la constante. Y en ese sentido, el conocimiento como tal parte de la base
de que la información tiene que estar disponible y a la mano de todas las personas para generar precisamente esas transformaciones socioculturales. Nada hacemos si las regiones, los pueblos de pronto tienen dificultades para acceder a esa gran transformación que ha generado la sociedad del conocimiento. Entonces empezamos a hablar de la inclusión digital, ¿sí? Porque creemos que es importantísimo para que todas las personas puedan implementar y mejorar esas habilidades que los lleven realmente a generar una innovación social, ¿sí? Especialmente los docentes de aula. ¿Por qué los docentes? Porque resulta que hemos identificado que la educación es el pilar de todo desarrollo humano. Y desarrollo humano, compréndase que significa no solamente el desarrollo social, sino también económico, sociodemográfico, a nivel cultural, todas las implicaciones que tiene la humanidad como tal. Entonces, la educación es un pilar fundamental. El docente de aula es la columna de ese endamiaje que tenemos en la sociedad del conocimiento. Y si hay docentes que no han logrado obtener las habilidades suficientes para tener una buena dinámica en torno a la sociedad del conocimiento y todas sus herramientas, pues va a haber dificultades. Entonces ahí logramos identificar como esa tendencia que el docente tiene que estar a la par de todos los avances que se están generando a través de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Como hemos visto en todo el desarrollo del seminario, pues tienen que ver con la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones web, móviles, la nanotecnología, que hoy en día pues vemos un sinfín de aplicaciones en todos nuestros contextos diarios. Bueno, ¿qué problemas socioeducativos o de aprendizaje el grupo pretende resolver con una app? Pues realmente el principal problema es la inclusión digital. Como dije anteriormente, no todos tienen acceso a las ventajas que se promueve o que se han identificado con la sociedad del conocimiento. Entonces se busca lograr una inclusión digital de forma significativa y productiva para reducir esas brechas digitales existentes, ¿sí? Los factores humanos son indispensables, es decir, el factor humano es el más importante porque realmente es el que coge la información y la transforma en conocimiento, y esos conocimientos van a generar precisamente un valor agregado o una solución a un problema para satisfacer realmente una necesidad, ¿sí? Y nos estamos centrando precisamente en estos docentes de aula. Igualmente, lo que se busca es, fuera de lograr una inclusión digital, es una alfabetización digital y del aprendizaje. Es decir, cómo hacer que un docente de pronto que no haya tenido aún la posibilidad de saber de este tipo de herramientas y de manejarlas, pues cómo hacer para que se alfabetice digitalmente y logre incluirlas en sus didácticas de aula, ya sea docente a nivel primaria, de secundaria o inclusive un docente de nivel superior, ¿sí? Hemos visto muchos casos en instituciones educativas donde aún hay docentes que no tienen esa inclusión digital o no han hecho ese paso hacia la nueva inclusión, hacia la digitalización. Y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia vimos muchos docentes que tuvieron problemas porque no sabían usar Zoom, no sabían utilizar herramientas interactivas. Entonces lo que pretendemos es precisamente lograr una solución a abordar este problema. ¿Qué teoría del aprendizaje hemos identificado o qué enfoque epistemológico? Pues en las lecturas nos llamó mucho la atención un autor, Pineda, que hablaba de que el mundo es cambiante, es complejo, está lleno de incertidumbres. Es lo único que hay. Además, súmele a eso
los problemas como el hambre, la miseria, el subdesarrollo y los bajos niveles educativos de la mayoría de la población, especialmente de los países en vías de desarrollo, como es el caso de Colombia y todos los demás de América Latina. Entonces, a partir de esa identificación, ¿sí? De ese problemita, pues hace que los demás se vuelvan aún más grandes. Entonces ahí aparecen las brechas digitales y los abismos de comunicación entre distintas zonas del mundo. A partir de allí, de esa identificación de ese tema, pues surgen las demás corrientes de investigación enfocadas precisamente a abordar este tipo de problemas. Entonces vemos otros autores hablando de cómo lograr mayor inclusión digital, cómo lograr interactuar con los alumnos con distintas herramientas, autores hablando de cuáles son las tendencias educativas, cuáles son las tendencias transformadoras. Se habla de una pedagogía que está emergiendo gracias precisamente a estos avances. Entonces, digamos que es un tema que está con mucho movimiento, y dado también a la aceleración que le dio la pandemia hace un año, bueno, sí, un añito ya. Compañero Carlos, le queda un minuto. Bueno, y ya para cerrar la presentación, ¿qué servicios tendría la app? Pues básicamente una solución de aprendizaje digital, ¿sí? Donde el docente pueda aprender nuevas soluciones y herramientas que pueda implementar en clase, actividades didácticas, no solamente darle las herramientas, sino proponerle una serie de actividades que pueda implementar en el aula y además crear redes de aprendizaje. Me disculpan por la H que se nos fue de más. Esas redes de aprendizaje pues permiten precisamente creación de valor en el ámbito educativo debido a la sinergia que se generan entre todos los participantes, no solamente docentes, sino también alumnos, directivos, líderes docentes, bueno, todos los que quieran pertenecer pues a esta red de aprendizaje. Nuestro equipo, pues, aquí lo pueden ver y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, compañero. Muy bien, gracias por la presentación, las diapositivas impecables, una coherencia en su presentación. Me gustaría que el profe Jairo pudiera hacer de pronto alguna recomendación desde tu perspectiva, después la hago yo, de cara pues ya hacia el paso 5 sobre esa propuesta que nos está haciendo Carlos y equipo. Sí, muchas gracias al grupo por la presentación. Creo que el grupo trata de una temática de mucho que tiene interés en la comunidad académica, también es una prioridad en la sociedad. Yo he repetido que, bueno, esto de las tecnologías de la información, el digitalizar ciertos procesos, no es un ejercicio opcional, ¿no? Ya estamos en una sociedad en la que tenemos esa necesidad, sí o sí. Y creo que la problemática que señalan de, de, de cómo generar procesos de alfabetización digital. Pero en ese proceso ustedes señalan a los docentes, lo cual me parece muy bien centrar ese elemento. Entonces creo que son los actores principales en ese juego, en esas comunidades académicas, en esos entornos de enseñanza que deben tener claridad en el uso de esas herramientas y también tener una postura frente a las transformaciones y a las implicaciones del uso de esas herramientas. Creo que también es importante en este grupo o en los demás grupos que consideren el tema de la alfabetización digital, verificar el concepto, porque a medida que se está desarrollando ese concepto y las nuevas tecnologías emergen y hay un análisis en relación con esas tecnologías, el uso, sus implicaciones, las transformaciones sociales, el concepto ha evolucionado. Entonces ya no es un concepto simple que se hable de un analfabetismo de no saber usar
sino un analfabetismo que lleva otras categorías y otras competencias que se han ido desarrollando. Entonces, es importante que miremos ese concepto, también cómo ha evolucionado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Sería ese mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Jairo. En la línea del profe Jairo, Carlos y equipo. Sí, me parece una apuesta interesante porque logran hacer una lectura de sociedad del conocimiento, encontrar un fenómeno como la incertidumbre, sustentarse en un autor que hace el análisis de este fenómeno, identificar eso emergente de la pedagogía que se encuentra soportado en tecnologías disruptivas, y logran como pensar en darle un aterrizaje a eso, al contexto. Bueno, queremos eso nos genera un problema de brecha digital, y tal vez un actor que puede ayudar a cerrar esa brecha es el profesor, y para ello debemos formarlo. Yo diría en competencias digitales. Hoy se está hablando de competencias digitales más que de alfabetización, en la línea de lo que el profe Jairo les dijo. Y hay, por ejemplo, el marco común de competencias digitales docentes de la Unión Europea, o hay un marco común de competencias docentes de la UNESCO. Y se los menciono porque ya hemos tenido prototipos de apps similares a la que ustedes plantean. Desarrolló una app con diversas herramientas que puede utilizar el profesor, y le ponen Kahoot y le ponen links a otras herramientas, y pues la app pasa a ser como un puente de enlace con otros links en la red. Pero sería interesante una app que piense en las competencias digitales docentes que requiere el profesor, y, por ejemplo, si hay una competencia de compartir y trabajo en red, se identifique que para ello está OneDrive como una herramienta que posibilita ese aprendizaje en red, y que tenga unas recomendaciones de uso. Ideas para el fortalecimiento de sus servicios en la app son los que acabo de dar. Igual vamos a compartir mañana un correo con los links a algunos prototipos que han hecho otros compañeros para que tengan ese referente. Pero me parece un buen ejercicio de análisis. Están enfocados, sigan por esa línea, y ojalá les sirvan las recomendaciones que los dos tutores les hicimos, Carlos y equipo. Listo, profesor Ignacio, muchas gracias, y profesor Jairo por sus comentarios. Muy amables. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Muy bien, vamos con el grupo número 2. ¿Están conectados? Sí, señor. ¿Tú vas a compartir, Kelly? Sí, señor, claro que sí. Muy bien. Permítanme, ya comparto mi pantalla. Un momento. Ya podemos ver su presentación, compañera Kelly. Listo, compañera. Entonces, Creo que aquí es. Listo. Compañera Kelly, entonces los 8 minutos inician ya. Puedo dar inicio. Ok, muchas gracias. Bueno, mi grupo está, el número 2, está conformado por Nora Benavides, Mariana Macea, Angélica Rojas,
y no recuerdo el nombre de la otra compañía. Bueno, nuestro grupo se encuentra, bueno, en este momento vamos a dar paso a todos esos puntos que ya el profe había mencionado anteriormente, como son las tendencias de la transformación sociocultural que más nos llamó la atención, las problemáticas socioeducativas de aprendizaje que hemos seleccionado, la teoría del aprendizaje y los posibles servicios que tendría nuestra APP. Bueno, en cuanto a las tendencias de transformación social, entendemos que desde la sociedad del conocimiento se busca una construcción de saberes, ¿verdad? A través de esos medios y ese desarrollo tecnológico que busca que el ser humano se forme más allá de ese ámbito académico, sino que toda esa formación que el ser humano desarrolle durante su proceso le sirva para su proceso, para su vida como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente, y entendiendo lo anterior, algunas tendencias que nos llamaron mucho la atención son, por ejemplo, lograr el bienestar de la ciudadanía, entendiendo esto como la capacidad, ¿verdad? Como capacitar, perdón, a los estudiantes, a los docentes en el empleo de herramientas que mejoren sus habilidades y ventajas competitivas, ya que pues nos encontramos en una era digital en que estamos en constante transformación y en que el ser humano debe estar completamente capacitado para satisfacer todas esas demandas que nos encontramos, ¿verdad? La segunda tendencia que nos llamó la atención es motivar la generación de investigación. Entendemos que la investigación es fundamental para cualquier tipo de profesional y que esto además promueve la transformación académica, social, cultural y productiva, por lo cual beneficia en gran medida la calidad de vida del ser humano. Pero nos hemos enfocado más que todo en las plataformas educativas hacia la personalización. Pues básicamente debido a que buscamos la humanización de todas esas plataformas, porque básicamente el ser humano al estar en este tipo de plataformas pierde un poco su humanización, por lo cual se busca incorporar elementos del dispositivo web como redes sociales, canales de noticias y sitios relacionados con el área de estudio para tener todo al mismo lugar, todo al alcance, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la problemática, un momento que creo que no ha cargado la otra. Bueno, en cuanto a la problemática que nosotros hemos elegido es las nuevas realidades post-pandemia de la educación superior en Colombia y el impacto del desconocimiento de las nuevas dinámicas educativas. Con las nuevas realidades que estamos viviendo debido al COVID-19 nos hemos enterado, porque quizá estaba eso ahí, pero no nos habíamos enterado como personas de que había ese tipo de falencias básicamente en los educadores que no hacían un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual el estudiante, y me refiero más que todo a los docentes de aula, en que el estudiante no era el constructor de su aprendizaje, sino que era el docente quien iba y daba una clase magistral. Entonces hay un proceso de enseñanza y aprendizaje entre el docente y el estudiante que es algo que se debe seguir fomentando. La incorporación de las herramientas digitales, esto es fundamental. En Colombia, pues lamentablemente tenemos una brecha muy grande en cuanto a este tipo de situaciones debido a tanta diferencia socioeconómica. La incorporación de las TIC en la educación y la incorporación de las herramientas tecnológicas. Entonces, básicamente nos centramos en esta problemática y buscamos trabajar con la población docente. La teoría del aprendizaje que nosotros hemos elegido es la del conectivismo, porque busca la inclusión de las tecnologías, la web, y como parte de la propia actividad cognitiva para aprender y conocer. Busca que el estudiante, a partir de sus propias herramientas, genere aprendizaje, ¿verdad? Y esto mediado por las herramientas de las TIC. Promover que el conocimiento se distribuya a través de la red, que esto es fundamental, conformar y relacionar conexiones en las redes sociales y tecnológicas. El conectivismo, a su vez, promueve la autonomía, la diversidad
la apertura intelectual y la conectividad. Fundamental para que se dé un aprendizaje significativo, que es lo que se busca, que el estudiante, a partir de los conocimientos antiguos y nuevos, promueva un aprendizaje significativo, que todo lo que él va aprendiendo en el medio, durante el proceso, sean de gran valía para que el estudiante más adelante, cuando sea, hablamos por ejemplo de la educación superior, cuando esté ya formado como un profesional, todos esos aprendizajes que el estudiante incorporó le permitan como persona también aportar a la sociedad, no solo como profesional, también como persona. Entonces, además, el conectivismo promueve un aprendizaje eficaz y de calidad. Entonces, por eso nos hemos basado en la teoría del aprendizaje. En nuestra APP la hemos mencionado como la caja de herramientas educativas. Nuestra caja de herramientas educativas tiene diversas ventajas y entre ellas está promover que en un solo lugar se encuentren diversas herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza para los docentes. Porque durante la pandemia nos dimos cuenta que esos docentes que venían de aula muy poco conocían todas esas herramientas tecnológicas que tienen y que poseen para poder desarrollar unos procesos de enseñanza significativos. Permitir conocer y utilizar diversas herramientas que faciliten los procesos de aprendizaje para los estudiantes, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que los estudiantes también tenían esa dificultad y un desconocimiento de esas herramientas digitales. Entonces nuestra APP busca que se dé esa facilitación. Mayor accesibilidad porque nuestra APP propone ser una herramienta offline, o sea que se pueda trabajar desde diversos lugares y que no necesariamente estén en conexión online. Puede permitir a los estudiantes de zonas de difícil acceso una mayor inclusión. Derrumba las barreras de tiempo y espacio, ya que permite que se dé una accesibilidad y está disponible para cualquier tipo de persona, o sea que es muy inclusivo. Básicamente esta es nuestra presentación, respetado tutor, y estoy atenta a cualquier sugerencia. Gracias. Listo, compañera, gracias. Muchísimas gracias, Kelly y equipo, y por el buen manejo del tiempo en su presentación. Una vez más, me gustaría darle la palabra al profe Jairo para darle una realimentación a este equipo que yo oriento. Muchas gracias, profesor Jairo. Bueno, creo que resalto un aspecto importante que me parece a veces poco recurrente y que en algunos momentos no se considera, porque se dice que la conectividad es símbolo de pronto de compañía, de humanización, de estar juntos, pero digamos que a veces se pierden algunos aspectos de lo que Kelly hablaba y lo anotaba aquí de humanización, ¿no? De cómo esos entornos o digamos esas posibilidades pueden realmente tener elementos de ese factor de humanización que es tan importante y de ambiente que genera, digamos, otros entornos, ¿no? Entonces me parece un valor agregado en el cual no es un elemento que surge hacia al azar, sino por coincidencia, sino que la academia lo ha discutido mucho y ha sido un punto de referencia importante de debate en estos entornos digitales. Entonces yo creo que es importante no perder ese elemento e indagar un poco más. Hago una recomendación al grupo de Kelly, de pronto también puede servir a los demás grupos, que en muchos casos, y creo que por dinámica de esta actividad, se busca sustentar muy bien, pero también en muchos casos se tiene la necesidad de enunciar una problemática. En este caso, y también en otros, he escuchado que se dice que la problemática es esta, que se tiene que los profesores no saben o que no hay tales condiciones y
Y en el discurso se parece que se plantea como desde un supuesto basado en un imaginario. Como recomendación yo considero importante que se parta de un hecho sustentado en datos o elementos que puedan servir de referencia. Por ejemplo, en tales comunidades, según algunos estudios reportados por tales personas, se ha señalado esto, y esto más otros estudios dan como un fenómeno de recurrencia. Entonces es de pronto partir más de hechos y datos que de pronto de supuestos que nosotros podamos inferir por condiciones de contexto, ¿sí? Entonces, digamos que esas serían las dos recomendaciones y muchas gracias. Muchas gracias, profe Jairo. Ahora yo voy con mis comentarios para el grupo de Kelly. Cuando yo empecé a escuchar del bienestar ciudadano, del humanismo, de la personalización, del post-COVID, el habilitar a los ciudadanos con nuevas competencias, yo dije, qué bien, por fin una app que se sale de los espacios formales de aprendizaje, del aula y del profesor. Pero no era por ahí. Yo pensé que iban a plantear una app para preparar a la ciudadanía en competencias digitales para poder enfrentar la revolución 4.0 que están viviendo nuestras naciones, el desempleo. Entonces, con toda esa fundamentación, saltaron al post-COVID, al maestro y a la cajita de herramientas digitales para el profesor. Lo anterior, quiero decir que la parte de fundamentación hace ver una población a atender mucho más amplia de la que terminan concretando. Al hablar de bienestar ciudadano, de humanismo digital, de la personalización y de habilitar en competencias digitales al ciudadano, hay una sombrilla que fundamenta y lo hace pensar a uno que van hacia otra población objetivo, más universal, hacia el ciudadano. Pero termina como impostado el post-COVID y el maestro, y no totalmente alineado como con esta sombrilla de fundamentación. Entonces, un aspecto para mirar si van por el prototipo de los profesores, mirar todo este tema de humanismo digital, bienestar ciudadano y personalización, cómo va a sustentarse de mejor manera en el prototipo. Y si el prototipo es para desarrollar competencias digitales en los profesores, adicional a tener claridad en el planteamiento del problema como lo plantea el profesor Jairo, yo diría que esta app tiene un gran reto y lo hemos visto en otros cohortes de este seminario, y que lo dije también en el grupo anterior, que no termine siendo una app con un catálogo de herramientas y que yo hago clic y me voy a Kahoot y que yo hago clic y me voy a esta otra herramienta. Debe ser algo más, y debe ser algo más porque está sustentado en el conectivismo. Entonces, el conectivismo es aprendizaje en red, es conexión con nodos de conocimiento, con expertos. Entonces, esto supone que la app no simplemente sea una caja de herramientas o un tablero con algunos recursos que estén en el mismo lugar, sino que debe generar trabajo colaborativo, aprendizaje en red, y eso hace pensar qué tipo de servicios debe tener esta app. Comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, georreferenciación de expertos cerca a mi sitio de trabajo, cómo conecto experto con estudiante, etcétera. Hablaron de profesor y hablaron de estudiante. Ahí me hicieron pensar en una app multiusuario que tendría de pronto en su pantalla de inicio 2 botones, una para loguearse como estudiante, una loguearse como profesor. No sé si sea la idea, y que cada uno tenga una caja de herramientas diferenciadas, o simplemente en la sustentación se fueron mencionando muchas cosas y falta afinar como ese hilo conductor entre la fundamentación
la enunciación del problema como plantea el profesor Jairo y la solución a ese problema que es la app. Son mis comentarios para tu grupo, Kelly, y espero sean de utilidad. Muchas gracias, tutor. Eh, no sé si me permiten agregar un aspecto más adicional. Claro. Bueno, hay un dato interesante eh, en relación con el conectivismo, el trabajo en red, eh, debido a que es un proceso que ya tiene, no es tan emergente, tan novedoso, porque ya tiene cierta historia, ya tiene cierto ejercicio del trabajo en red, del proceso de alfabetización digital. Entonces, ese proceso que ya va casi más de una década fuerte, ha permitido que la comunidad de expertos y científicos evalúen esos elementos que nosotros llamamos inclusive emergentes y de acuerdo a esa poca historia no podemos, digamos, dar cuenta mucho de sus, eh, de sus efectos, ¿sí? Pero ya se han empezado a valorar algunos datos y salen algunos elementos curiosos. Y creo que la teoría, buscando en la teoría se encuentran elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay sociedades que entre más conectadas están y más enlazadas y más en red están, tienen mayores grados de soledad, ¿sí? Entonces, son algunos datos que llaman la atención a nivel científico, entonces, que nos ponen a pensar en esos prototipos de app y cómo la conexión de red no es sinónimo, digamos, de estar unidos y de generar un ambiente de humanización, como lo plantea Kelly. Entonces, yo los invito a mirar esos planteamientos eh, eh, y a reflexionar sobre esos elementos, inclusive que citaba Kelly, que son muy importantes para la comunidad. Creo que hay un autor importante en esa bibliografía que yo los invito a verificar, que es Manuel Castel. Él habla mucho de la sociedad del conocimiento, cuáles son las incidencias de esas redes, de esa conformación de redes, de esas sociedades de la información. Entonces, ahí ustedes pueden tener muchos datos sobre esos procesos que son interesantes. No sería más. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Jairo, por este conversatorio. Sí, sus prototipos nos dan muchas ideas. Ciudadanos conectados en soledad, incertidumbre, aulas de clase que demostraron sus debilidades en los procesos de pandemia, en los momentos de pandemia. Casi que lo que les estamos invitando como retos a pensar en el ciudadano, porque ahí está toda su fundamentación. ¿Cuántas personas entraron en crisis en la época de pandemia y no encontraron apps que les brindaran un acompañamiento psicológico, que les ayudaran a sobrellevar este tema? ¿Cómo nos salimos del aula? Y en este grupo se hablaba del profesor de aula. ¿Acaso no todos somos profesores del aula? ¿Será que en el aula virtual estamos replicando las prácticas del aula presencial? ¿Cuántos de nosotros realmente estábamos preparados para no hacer clases expositivas, ya no en tiza y tablero, sino por Teams o por Zoom o por Google Meet como estábamos ahorita? Es invitarlos a pensar en esa apertura del aprendizaje y cómo la educación puede contribuir a nuevos ambientes de aprendizaje. Los influencers educativos, que ya no son profesores de aula y a través de Instagram, YouTube, están generando unas nuevas dinámicas de aprendizaje abierto. Es un poquito también invitarlos a pensar en esa, a liberarse de la camisa de los ambientes formales de aprendizaje y por qué no pensar en la formación y las necesidades educativas que requiere un ciudadano. Esto como un reto para el grupo de Kelly. Y digamos que ahí los dejamos a partir de los elementos
elementos de fundamentación con el cual pues abrieron su app. ¿De acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Grupo 3 se encuentra Sí, presente. señor, buenas noches. Jonathan, ¿vas a presentar tú? Sí, señor. Deme un segundo y Listo, ya pongo la presentación en marcha. listo. Y profe Jairo, a partir del grupo 4, si te parece, tú empiezas la moderación del grupo 4 a 6. Perfecto, me parece. Listo. Ok, ¿me confirman si ya ven la pantalla? La presentación de la UNAT. Recomiendo Aún, compartir pantalla, Jonathan. Sí, aún no, Aún no se aún ve. no se ve. aún no se ve. Tenemos un Todavía problema. no. Hay que hacer abajo en los punticos para compartir la pantalla, Sí, sí, Jonathan. justo ahí estoy. Ok. Mm, listo, en este momento. Ahora sí, ya está en proceso. Listo, compañero Jonathan. Entonces, los 8 minutos de su presentación inician ya. Ok, muchas gracias. Un cordial saludo para las personas que hacen parte de este seminario, especialmente el profesor Ignacio y profesor Jairo, todas las personas del grupo colaborativo número 3 quienes están aquí anunciadas, la psicóloga Diana, Judy, compañera Mónica y Viviana, y quienes habla René Cortés, quienes trazamos esta propuesta que llamamos Inclusión Pedagógica App, ¿sí? En la que pues ya como ustedes lo verán en las siguientes diapositivas, encontramos pues un problema muy puntual que si bien se desarrolla en las aulas de los docentes, pues no es un, eh, ¿cómo decirlo? No es un supuesto, sino pues está basado en las experiencias de muchos de nosotros, integrantes de este grupo, en aulas, en instituciones educativas, y por eso pues nos generó cierta suspicacia y pues que pensamos que una app en nuestro tiempo, en las sociedades de conocimiento que hoy se empiezan a gestar, ¿sí? La sociedad de conocimiento en la que se busca que se establezcan esas redes, que es algo que nos parece importante, pues se dé respuesta a problemáticas de ese tipo, especialmente en lo que tiene que ver con la inclusión de los estudiantes con alguna discapacidad en las aulas, sobre lo que versará un poco la exposición que tendremos el día de hoy. Entonces hablamos de que hoy hay una tendencia en la transformación sociocultural y es la aparición de las apps. ¿Sí? Nos comunicamos mediante las apps, hacemos nuestras diligencias bancarias mediante las apps, buscamos información mediante las apps, nos divertimos mediante las apps. Entonces aquí estas aplicaciones se han convertido en parte de nuestra vida de una u otra manera, han gestado una forma distinta de entender nuestra cotidianidad. ¿Sí? Nos informamos a través de las apps y pues, es para nosotros común pensar, uno, que esas apps deben ser funcionales, deben ser efectivas, y en el caso de la propuesta que traemos, pues están direccionadas a una transformación de las comunidades educativas y que en efecto estamos de acuerdo con que no se puede seguir concibiendo la educación de la misma manera en la que se venía concibiendo en otros tiempos, teniendo en cuenta pues que las costumbres ahora, incluso, reitero, la cotidianidad nuestra como profesores y de nuestros estudiantes es otra. Entonces, esa transformación sociocultural debe permitir unos aportes significativos al hecho mismo de la educación. En este último nivel, pues hablamos de una innovación disruptiva desde la manera en la que se aborda la preocupación pedagógica y pues tiene dos alitas allí que consideramos importantes y es un correcto uso de la red social y la construcción de una red de conocimiento basado en la experiencia. También es de poner de manifiesto que en nuestros días el conocimiento ya no solo le pertenece a la ciencia, ¿sí? El conocimiento ya no solo circula en los ambientes académicos de élite, que como se pensó en algún momento, ni es exclusivo de los métodos fríos en ocasiones de la filosofía, de la misma ciencia, de las matemáticas, etcétera,
¿sí? Sino que también está basado en esa experiencia que se va construyendo a partir del hacer de las personas, de la gente, en este caso los profesionales de la educación, y no solo dedicados a la educación, sino que tienen una injerencia, digamos, en las problemáticas que se pueden gestar o que se pueden evidenciar en los ambientes escolares, bien sea presenciales o virtuales. La UNAD, por ejemplo, pues cuenta con muchas de estas particularidades, ¿sí? Como institución educativa que es. Entonces, digamos que esta innovación disruptiva que nosotros pensamos ha de permitirnos, por ejemplo, cambiar un poco los hábitos de uso, la personalización del uso y pues la inclusividad, ¿sí? Que es lo que nosotros pensamos, la inclusión. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos detectado? Entonces, pues decimos que hay un vacío en el reconocimiento de las formas de abordaje a nivel de actividades del proceso de formación con estudiantes con discapacidad, especialmente en lo que refiere a trastornos de aprendizaje. ¿Qué sucede? El maestro muchas veces no tiene los elementos suficientes prácticos para desarrollar las actividades propias de un proceso de formación con los estudiantes con discapacidad en aulas muy diversas. Los discursos en ocasiones son muy abstractos, ¿sí? Los espacios de capacitación son abstractos, teóricos, poco aplicables a la realidad del maestro. El maestro tiene una falta de conocimiento y aquí estoy haciendo relación a esos aspectos que creemos desde el grupo que pueden conducir a este problema o que se geste este problema, que se dé esta situación. Hay una falta de conocimiento por parte de los maestros de actividades concretas, precisas a desarrollar con esos estudiantes con discapacidad, especialmente en los trastornos de aprendizaje. Los maestros no tienen muchas veces relación con los profesionales de otras áreas del saber que le pueden nutrir su ejercicio pedagógico, ¿sí? Estamos hablando de los mismos psicólogos, de los fonoaudiólogos, de los terapeutas, etcétera, etcétera, que pueden nutrir la labor del maestro también. Entonces aquí hay un discurso interdisciplinar que se debe gestar también. La diversidad de las necesidades de los estudiantes es muy diversa, ¿sí? Valga la redundancia, requiere pues de atención en esos mismos términos, también desde la diversidad. La inclusión como concepto realmente no se aborda en las instituciones educativas a fondo. Todas las instituciones estamos obligadas a la inclusión educativa, pero realmente estamos siendo incluyentes con nuestra práctica. Y una cosa que notamos que es muy importante es que las experiencias exitosas de los profesionales o de los maestros con relación a esta problemática no son difundidas con mucha facilidad, no son muy reconocidas por una comunidad académica que también tiene estas mismas problemáticas. Reitero, no solo es un supuesto, sino es una evidencia que se ha podido, digamos, materializar a partir de las experiencias que se tienen en diferentes instituciones educativas, por lo menos del nivel formal. Entonces decimos que, como conclusión, hay un gran vacío en el reconocimiento de los maestros que educan a estudiantes con discapacidad, y pues que lo que se busca es que se propulse una consecución de esas habilidades en estos estudiantes, ser realmente inclusivos, ¿sí? Así pues la adquiere a partir de las experiencias exitosas de otros profesionales, no solo de la educación, servir como un sitio de encuentro de actividades para el maestro, las cuales puedan ser aplicadas en su contexto. Es importante mencionar que las actividades no solo se deben remitir a darle un link a nivel digital, ¿sí? Porque es que muchos contextos no cuentan con esto, ¿sí? Los estudiantes muchas veces no cuentan con ese acceso, pero el maestro sí, o la forma en la de realizarlo. Entonces debe convertirse esta, como lo pensamos, en un sitio de encuentro para poder, a partir de esas experiencias, también construir. Las teorías... las teorías de aprendizaje, pues tomamos el constructivismo y el conectivismo. Aquí en un espacio, pues, hablamos del conectivismo en 3 momentos: el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, como ustedes lo pueden ver. Para profundizar podría ser en Siemens, el texto que se nos ha sugerido, y pues del constructivismo en Rogers, que habla pues que los constructivistas creen que el significado se logra a partir de la asimilación de la información. Reitero que la app está dirigida a los maestros. Los posibles servicios que esta app podrá tener será la circulación del saber, del conocimiento relacionado con la inclusión, brindar herramientas para la acción pedagógica y la construcción de redes de conocimiento a partir de las experiencias exitosas de los profesionales que tienen de alguna u otra forma injerencia en el desarrollo de los procesos de formación con estudiantes con discapacidad.
Algunas características pues serán ya más técnicas, una formulación de diagnóstico, la caracterización de un grupo, la conceptualización de esos trastornos de aprendizaje, experiencias exitosas de expertos o profesionales en el área, seguimiento comportamental, foro de socialización, línea de tiempo de obtención de avances y una gamificación que se pueda construir, digamos, pues esto siendo un poco soñadores también es lo que se puede construir con esta app que no pues se refiere a una población en Se le acabó específico el tiempo, a los compañero. maestros como tal. Entonces, muchas gracias para todos y espero pues sus comentarios. Muchas gracias, Jonathan y equipo. Le doy la palabra al profe Jairo para su realimentación, por favor. Gracias. Eh, bueno, agradezco al grupo de Jonathan por la socialización. Aquí quiero hacer un aspecto. Creo que Jonathan, no sé, directa o indirectamente estaba dando contestación a alguna de las sugerencias que yo estaba haciendo sobre la parte de los supuestos. Me pareció muy bien porque esa es la dinámica, tratar de especializar, volver más técnico nuestro discurso pedagógico y eso no con el fin de hacerlo más enredado, sino hacerlo más claro, preciso con los conceptos, ¿no? Él, él era reiterativo, o el grupo de él era reiterativo en que la problemática o lo que habían detectado no se basaba en supuestos, y eso me pareció muy interesante, y queda la expectativa, bueno, vamos a ver cuál es el hecho o el elemento que va a validar ese enunciado, esa proposición que hacía. Y él hablaba de que no es supuesto, que no es supuesto y que no es supuesto. Me parecía muy interesante que no es supuesto. Entonces mostraba que no es supuesto porque dependía de una experiencia. Hasta ahí interesante. Pero se quedó en ese nivel de experiencia. Quiero de pronto compartir un elemento que es importante en relación con la experiencia. Es un concepto que, como lo dije anteriormente, hay que revisar eso de la experiencia, y cuando nosotros estamos hablando de experiencias profesionales, de experiencias de docentes y de experiencia de investigación de un hecho, ¿sí? La experiencia puede ser confundida como el grado de cotidianidad de que yo hago unas cosas. Es decir, estoy como profesor en un colegio que tengo esa dificultad y como experiencia he tenido ese problema. Eso ya se empieza a relacionar como rutina o cotidianidad. Pero cuando nosotros hablamos de experiencia en contexto investigativo, es cuando nosotros hacemos procesos durante ese término de experiencia de evaluación constante que nos permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y obtener resultados y empezar a hacer transformaciones. Entonces, desde esos referentes se mide la experiencia cuando yo hago procesos de evaluación. Una experiencia sin evaluación no es experiencia. Entonces, una de las características o propiedades fundamentales que tienen esos procesos de experiencia son la evaluación. Yo puedo ser un docente de 42 años de experiencia, pero si en esos 42 años de experiencia no tengo la cultura para evaluar o las herramientas para evaluar, creo que soy un profesor de 42 años de experiencia, que tengo 42 años de rutina, pero no el significado de experiencia. Entonces, eso de experiencia es importante agregarlo con la evaluación, ¿sí? La evaluación es la que nos permite avanzar, encontrar variables y fenómenos que no son perceptibles al ojo, ¿sí? Que nos permite encontrar variables y enfrentarlo con las teorías y sacar conclusiones. Entonces, esos procesos de experiencia deben de estar fundamentados en procesos de evaluación. Es una recomendación y de pronto un tip que doy de alguna forma. Otro aspecto que me llama bastante la atención es la generalización, ¿no? Nosotros en nuestro discurso he escuchado mucho que se dice es que no se hace o sí o no o sí. Recuerden que la generalización de esos procesos se parte desde criterios objetivos, es decir, desde mediciones puntuales, desde comentarios puntuales. Entonces, si nosotros decimos sí o si no se hace, estamos hablando de una zona local, de una zona más amplia, de una zona a nivel del mundo, pero eso está anclado con un referente objetivo, ¿sí? Nosotros no podemos generalizar desde lo subjetivo,
¿sí? Sino desde el objetivo. ¿Sí? Entonces, digamos, de pronto puede ser de utilidad esa recomendación. De resto me parece muy bien fundamentado, tienen referentes pues, que son acordes con la problemática que ustedes están desarrollando. Creo que no sería más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Jairo. Ahora yo voy con mis aportes al equipo de Jonathan. Cuando mencionaste que hay una necesidad del adecuado, de promover el adecuado uso de la red social, de que hoy el conocimiento no es exclusivo de la élite científica y que se le da validez a la experiencia, pues yo empecé a pensar lo que algunos autores están manifestando sobre que hoy el aprendizaje formal que existe en contextos formales de aprendizaje en el sistema educativo tiene igual validez al aprendizaje informal que sucede en las redes sociales. Pues pensé que se iba a abordar el tema pues del manejo consentido que debemos dar a las redes sociales. Pero después de un viraje, la sustentación hacia la triada discapacidad, diversidad e inclusión, lo cual también me parece súper interesante y fuerte. Me reservo la referencia, pero estuve hace muy poco en una reunión de trabajo en una institución de educación donde un estudiante, digo el milagro, pero no el santo, donde un estudiante hizo todo el proceso de inscripción y de matrícula para un programa virtual y después la institución descubrió que este estudiante tiene una discapacidad. Por un lado, se inventaron todas las excusas para devolverle la matrícula al estudiante porque los contenidos no habían sido desarrollados para atención a la diversidad y a estas discapacidades y se inventaron un proceso para que no se viera hacia los ojos externos, pero pusieron una pregunta en los formularios para tratar de identificar quiénes tuvieran discapacidad para no darles vía en el proceso educativo. Ese es un caso de la vida real que muestra lo importante de lo que ustedes quieren desarrollar y es poder desarrollar una app que contribuya a que hay algo diferente en esta app. Esta app, si bien es un espacio de encuentro, es de encuentro para que los maestros compartan conocimiento en red, ¿sí? Y tal vez ahí emerge el adecuado uso de una red, porque es una red configurada por expertos, que son maestros, que comparten conocimiento acuñado a partir de su experiencia. Y esto me hace pensar en una app muy similar que se hizo en cortes anteriores, donde el grupo nos decía que esto es un gran desafío para los profesores porque el día 1 que inician un curso pueden terminar enterándose que tienen algún niño con discapacidad sin tener las estrategias, las herramientas para atender a estos estudiantes. Y desarrollaron una app similar donde se podían compartir estas experiencias. El que sea una app que diagnostique, que identifique, que caracterice, que juegue con la gamificación, que conjugue el constructivismo con el conectivismo me parece muy acertado. El profesor Jair en el grupo anterior creo que decía elementos sobre el conectivismo en estos casi 20 años desde que se gestó.
Y hay una gran tendencia a combinar siempre el constructivismo con el conectivismo, y ya pues muchos teóricos han dicho que el conectivismo no es una teoría de aprendizaje, sino que más bien se sitúa en la dimensión didáctica, que explica procesualmente cómo conectar los diversos elementos que nos da el contexto digital para tener un método de aprendizaje. Pero el constructivismo viene muy bien como teoría, como modelo, para combinarse con el conectivismo. Entonces yo diría que todo ese adecuado uso de la red social en su discurso, cuando lo socialicen y cuando desarrollen la tiene que estar muy enfocado pues, a decir que están configurando una red de conocimiento configurada por profesores para compartir pues conocimiento que en la línea del profesor Jairo, pues que proviene de un constructo experiencial metódico que ciertos profesores han venido desarrollando sobre este tema de la atención a la diversidad, a la discapacidad, donde nosotros sabemos que hay a veces muy poco interés del sistema educativo y muy poco conocimiento formal construido alrededor de, de lo que ustedes están buscando, y es la médula, es el profesor que tiene que atender a estos estudiantes y qué herramientas puedo yo tener que otro colega, otro par haya identificado el proceso para que me pueda servir y adaptarlo a mi contexto. Me parece una propuesta valiosa y espero haber sido lúcido en los comentarios que les hago Jonathan y equipo. No sé si de pronto puedo agregar un elemento adicional. Adelante. Esto para el grupo de Jonathan y los demás grupos, resaltar de que ustedes tienen en este momento una oportunidad invaluable, porque en la mayoría, y creo que en las presentaciones que ustedes hacen, dicen, mire, mi equipo está conformado por tales personas, ella es psicólogo, tal, cada uno tiene una profesión diferente, y desde cada profesión se puede hacer un análisis muy interesante, porque son los saberes desde cada punto de disciplina, y creo que hacia allá va el nuevo conocimiento, a trabajar desde las diferentes y generar diálogos y saber cómo se relacionan y cómo están unidos esos conocimientos. Entonces creo que es una oportunidad valiosa. Inclusive las empresas gastan mucho dinero en contratar profesionales de diferentes áreas para que generen un análisis sobre diferentes conceptos. Entonces en ese aplicativo que ustedes están haciendo tienen la oportunidad de trabajar con un equipo de diferentes áreas para, digamos, no dejar esos puntos ciegos y tener un impacto más significativo. Entonces digamos que esa es una posibilidad que ustedes tienen a su favor y deben aprovecharla al máximo. Era solo eso. Muchas gracias, profesor Jairo. Muchas gracias, profesor Ignacio. Muy bien, Jairo. Te dejo entonces la moderación del grupo 3 a 6 y pues te estaré apoyando también con las realimentaciones cuando me lo solicites. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar paso al grupo número 3. ¿Quién es el moderador del grupo número 3? No, el grupo número 3 éramos nosotros. Continúa el 4. Grupo número 4. Damos la bienvenida al grupo número 4. ¿Está algún integrante del grupo número 4? Profe, el grupo número 4 éramos nosotros. Sí, profe, el grupo número 4 somos nosotros. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, lo escuchamos, Santiago. Hola, profe, ¿me escuchan? Muy bien, lo escuchamos. Hola, sí, ¿me escuchan? Hemos tenido unas dificultades, no comprendimos bien cómo hacer la actividad, entonces por los compañeros Segundo Vicente Villamil, Karen Gómez, Jenny y el compañero Julio.
lo que pasa es que como que no recibimos una asesoría anterior por parte, no sé, de si eran los tutores o algo, no hicimos el encuentro previo y estamos algo confundidos, perdidos acerca de lo de esta app. Bueno, Santiago, espero que puedan mirar el material. En la web anterior Sí, habló sobre los lineamientos de esta reunión. También en los correos se ha presentado esa información, entonces eh, yo los invito a mirar esos recursos y también están inclusive las fuentes de información y de contacto con nosotros, ¿no? Tengan en listo. cuenta que este, pues digamos que es una oportunidad muy valiosa para que ustedes socialicen ese avance y bueno, que se le da para aprovechar a ustedes, ¿no? Listo, de parte de nuestro grupo de trabajo ofrezco mis disculpas, vamos a comprometernos a revisar bien las grabaciones porque como Bueno, Santiago, por espero, problemas pesados. bueno, Sí, damos la bienvenida, gracias al grupo número 5. Muy buenas noches, apreciado tutor. Muy buenas noches, lo escuchamos. Bien, ya voy a hacer la presentación de tal manera que podamos dar inicio a la presentación. Perfecto, ¿se ve? Sí, ya cargó, se ve muy bien. Puede iniciar. Bueno, muy buenas noches a todos, tutor, queridos compañeros. En esta presentación nuestro grupo está conformado por Lady Joana, quien es no, está bien. profesora, Glendis Martínez, quien es psicóloga, Carlos Alberto, quien es ingeniero, y bueno, yo, Harold Yesit, profesor de filosofía. Ahorita que usted hacía referencia a la interdisciplinaridad de los saberes, pues evidentemente este es un grupo bastante completo, lo cual nos ha permitido hacer un trabajo que nos permite una visión bastante amplia de la realidad. Hemos querido trabajar de manera contextual sobre una dinámica y una problemática que se vive a nivel del Colegio Pablo VI con el grado 11 de cara a el pensamiento crítico y que queremos fortalecerlo desde la lectura crítica. Pero bueno, es solo queriendo hacer contextualizar la manera como vamos a trabajar la dinámica de este trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que nos encontramos en la sociedad del conocimiento de la cual hablan todos los contenidos que hemos leído a lo largo de este seminario. Las nuevas tecnologías han generado un nuevo paradigma de vida. Obviamente no es lo mismo la manera como vivían hace 50 años a la manera como estamos comprendiendo hoy las relaciones, el mundo, el bienestar, los contenidos, la información, la misma manera como se da la dinámica de la guerra. Todo hoy es totalmente distinto y obviamente tendríamos que hablar de un cambio de paradigma. Y eso evidentemente ha tenido una repercusión a nivel de los sistemas educativos. Nuestros estudiantes, a diferencia de los estudiantes de hace 30 y más años, hoy nuestros estudiantes tienen en Internet todas las herramientas y toda la información que les permitiría de alguna manera en tiempo real y a distancia y desde cualquier lugar del mundo hacerse con muchísimos contenidos que en otra época hubiese sido muy complicado. En esta tendencia de transformación sociocultural en la sociedad del conocimiento, tendríamos que decir que la sociedad actual ha dado pasos agigantados en el desarrollo y creación de recursos y estrategias tecnológicas para el campo educativo. Ahorita una de las compañeras hacía referencia al tema de la pandemia, y es que el tema de la pandemia evidentemente hizo que hubiese una creciente demanda y desarrollo de procesos educativos a distancia, puesto que ya por lo menos la presencialidad por temas de pandemia ya no era una posibilidad. Entonces se desarrollaron tantas herramientas, plataformas, redes sociales que ayudaron a que
las dinámicas educativas continuaran, obviamente ya desde una perspectiva totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Y entonces, en estas tendencias hablamos, por ejemplo, de mayor accesibilidad, es una de las tendencias, y también de los chatbots, que es una nueva realidad. Beneficios para las actividades educativas, son nuevas herramientas, y entonces hablábamos de Zoom, luego salió Meet, y luego salieron todas unas herramientas que posibilitan el hecho de que la gente pudiera comunicarse en tiempo real y desde sus hogares. Obviamente, en estas tendencias, la pregunta que nos hacíamos era cómo fortalecer el pensamiento crítico, cómo hacer que nuestros estudiantes, si bien es cierto, tienen todas unas herramientas tecnológicas y tienen en Internet todos los contenidos e información que cualquiera en otro tiempo quisiese tener, no da cuenta o no quiere decir que porque vivamos en una sociedad de conocimiento y en una sociedad con toda la información del mundo, nuestros estudiantes estén realmente desarrollando pensamiento crítico y estén accediendo a los textos y a los documentos que se plantean de manera crítica. ¿Qué buscamos? Entonces, la educación en la actualidad requiere grandes esfuerzos para alcanzar los desafíos de la globalización enfocada al uso de la tecnología como herramienta innovadora. No se trata solamente de que la educación en la actualidad adopte y asuma las nuevas herramientas tecnológicas que se están dando, sino más bien que se pueda hacer una reflexión profunda de cuáles son convenientes y el modo y el cómo deben ser usados. Por eso, de las cosas, obviamente esto es un bosquejo, solo estamos planteando la idea que luego vamos a desarrollar con todos los enfoques epistemológicos y toda la información de la cual usted hablaba ahorita, tutor, que tiene que ver con el tema investigativo, los autores que nos ayudan a de alguna manera reforzar lo que estamos planteando y desarrollando. Pero en definitiva es entender que no solo se trata de adoptar herramientas tecnológicas si antes no se ha hecho una reflexión profunda, no sea que nos pase como en algunas instituciones donde hay muchas herramientas, muchos recursos tecnológicos, pero a la hora del té estos no están produciendo lo que realmente se esperaría. Entonces, proponemos una app que ayude al mejoramiento del proceso de pensamiento crítico a través de la lectura. Ya hemos dicho que evidentemente el pensamiento crítico es una cosa bastante amplia, compleja, en la cual tendríamos que meter muchísimas realidades, pero nosotros vamos a enfocarlo desde la lectura crítica. Entonces, en la creación de esta app se asumen estrategias pedagógicas para fortalecer la lectura crítica que pueden marcarse dentro de la investigación cualitativa, bajo la metodología hermenéutica, es decir, que el chico pueda agarrar un texto y hacerse preguntas y reflexionar y plantear lo que hemos venido haciendo precisamente a lo largo de este seminario con cada uno de los textos que nos propone la guía, que eso valga también para los estudiantes de 11 del Colegio Pablo VI, que puedan asumir un texto y puedan de manera crítica entender el qué, el por qué, el para qué, la incidencia de ese texto, lo que pueden deducir de ese texto, la crítica que pueden hacer ese texto. Entonces, es de alguna manera como el reto que nos planteamos. Esta realidad podría remontarse a los objetivos que recogía la propuesta pedagógica del pensador antiguo Sócrates. Tiene que ver evidentemente remontándonos, ¿no?, al clásico con el tema de la mayéutica, que es de alguna manera interpelar a nuestro estudiante de tal manera que se emocione, se motive, que leer sea para él una experiencia agradable, pero que suscite de alguna manera el querer aprender, el querer saber más, el no conformarse meramente con cualquier tipo de texto o buscar siempre lo más corto para ahorrarse la lectura del libro completo. Compañero lector. Listo. Se busca recordar que la escritura es una facultad indispensable para la supervivencia humana. Ella nos conecta con nuestro entorno, haciéndose visible mediante signos escritos. Nos abre al mundo que nos rodea, permitiéndonos interactuar con lo que conocemos. Por eso es tan importante el tema de la lectura. Y bueno, aquí de manera ya general, muy concreta, ¿cuáles serían los servicios que tendría la app? Bueno, entonces son dos dinámicas concretas. La primera, aprender creando, y la segunda, aprender jugando. En la primera, investigación y análisis. Y en la segunda está de primero la motivación, la cooperación, la agilidad mental y la inteligencia emocional. Sería más o menos así.
Evidentemente, en esta app habían algunas actividades con las que el estudiante y también el docente podrían interactuar, de tal manera que las lecturas de cualquier texto sean muchísimo más agradables y conecten tanto a docente con estudiante y también docente y estudiante con la aplicación. Y además la aplicación sería una herramienta que le permitiría al docente trabajar con sus estudiantes cualquier texto que él quiera que comprendan y que analicen de manera crítica. Listo, apreciado tutor. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Ignacio para que haga su apreciación del trabajo del grupo número 5. Muchísimas gracias. Al grupo número 5, Leonardo fue el que sustentó. Harold. A Harold y su equipo. Me parece un interesante puente el pensamiento crítico entre la información y cómo puedo utilizar esa información para generar conocimiento en la sociedad contemporánea que ha sido denominada sociedad del conocimiento. Definitivamente las lógicas de acceso a la información y generación de conocimiento han cambiado. Y definitivamente el poder desarrollar pensamiento crítico para que nuestros ciudadanos estén en capacidad de acceder y hacer uso de la información para generar valor agregado y conocimiento con ella para nuestras naciones es fundamental. Leer ese nuevo contexto y superar la lectura como algo didáctico en el aula es fundamental. Y definitivamente cuando tú decías que el chico puede agarrar un texto y reflexionar, aquí en esta app el estudiante no va a poder agarrar el texto. Lo va a poder navegar, va a poder hacer lectura alternativa y complementaria de medios, lo que algunos llaman los más media. Entonces todo ese enfoque digital creo que es la oportunidad que ustedes tienen que fortalecerlo. ¿Por qué es importante la lectura crítica en la sociedad del conocimiento? ¿Por qué el pensamiento crítico se contribuye en el vehículo para lograrlo? ¿Y cuáles son las nuevas lógicas de lectura que están teniendo hoy los estudiantes mediados por los entornos digitales y cómo se pueden conjugar con los medios análogos con el papel? Y más aún, si tú hablas que la escritura es una herramienta de supervivencia humana, de acuerdo con ello, pero la lectura como una herramienta para leer las realidades, para adaptarnos a estos contextos de incertidumbre y para estar jugando con las nuevas lógicas y dinámicas con que las nuevas generaciones están aparentemente leyendo con superficialidad sus contextos por la mediatez, la síntesis con la cual se entregan muchas veces la información en los entornos digitales. Lo anterior para decir que ojalá la app no sea una app que facilita los formatos clásicos de lectura, sino que indague sobre la lectura hipertextual, sobre la multimedia y demás elementos que mencioné previamente como una oportunidad realmente de transformación y no de utilizar una app como formato para recrear las lógicas de lectura convencional. Es mi aporte respetuoso para el equipo. Muchísimas gracias, director. Muy oportuno. Bueno, Harold, gracias por la presentación. Los felicito. Muy bien por estar aquí en este momento y aprovechar este espacio para generar la socialización del trabajo en grupo y que ustedes están haciendo. Ese es un elemento a valorar inicialmente. Ustedes trabajan un tema muy interesante que es relacionado con ese pensamiento crítico. La cuestión es que ese espectro del pensamiento crítico es ahora muchísimo más robusto, ¿sí?
ya no podemos hablar de un pensamiento crítico, digamos, enfocados, como lo decían anteriormente, a un texto, a una hoja, sino es necesariamente de obligación ampliar a otras variables, ¿sí? Y creo que eso lo han dicho anteriormente. Eh, Estamos hablando de una lectura que se hace en un entorno digital, ¿sí? En un entorno de las tecnologías. Es necesario considerar esas variables y brindar las competencias para esos elementos. Hay muchos teóricos, lingüistas, que trabajan ese aspecto y que son conscientes de que se deben de considerar otros elementos, otros criterios para preparar a cualquier persona a tener un pensamiento crítico en este entorno digital. Van Dijk, hay varios autores, bueno, Chomsky no tanto, pero sí es necesario considerar ese entorno digital y de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que es muy importante porque ustedes saben la cantidad de entornos falsos y también engañosos que se presentan y que se generan en estos entornos digitales debido a las necesidades comerciales, a cómo se mueven ciertas cosas en los entornos digitales que se deben cuestionar y que se deben medir. Esto me hace evocar un comentario de un filósofo, no recuerdo ahorita su nombre, pero él decía que el ser humano es ese ser capaz de falsificarlo todo, ¿no? Falsifica el oro, la plata, la amistad, el amor, pero también es capaz de falsificar la ciencia y el conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos entornos. Y cada vez es más difícil de distinguir si es la realidad o una falsificación. Nosotros ya hablamos de realidades virtuales, ¿sí? Y creo que para donde vamos va a ser un poco más difícil inclusive distinguir los diferentes tipos de realidades. Entonces el reto en ese elemento de lo relacionado con el pensamiento crítico creo que implica verificar esas variables de cómo, de qué competencias, de qué criterios ustedes pueden dotar a esos participantes para generar un pensamiento crítico adecuado en este contexto digital, ¿no? Hacia allá va mi recomendación y pues muy interesante y pertinente el tema que ustedes están desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias, tutor. Bueno, miremos ahora el grupo número 6. Están el grupo número 6. Vamos con el grupo 6. Invitamos a los participantes. Buenas noches. Permítanme, ya empiezo a presentar. Rocío, muy buenas noches. Qué bueno que estén aquí los integrantes del grupo 6 para aprovechar este espacio. ¿Cómo puedo utilizar esa información para generar conocimiento en la sociedad contemporánea que ha sido denominada sociedad? ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla? ¿Y si me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Hay un micrófono que está abierto, creo que es el de Harold. Harold, yes. Harold, si de pronto nos ayudas cerrando el micrófono. Muchas gracias, Harold. Milton, muchas gracias. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Nuestro grupo número 6 está conformado por los compañeros Leonardo, José Francisco, Mario Andrés y quien les habla, Rocío Ariza. Pues nosotros ya nos arriesgamos a colocar un nombre a nuestra aplicación que sería English Connect. Sería una aplicación de diagnóstico de habilidades comunicativas en inglés para grado cuarto y quinto. Nosotros nos basamos en la importancia de la interculturalidad, en todos los niveles educativos y sabiendo que esos lazos se van a lograr a través del intercambio que se produce utilizando otra lengua. Pues escogimos inglés porque es una lengua universal
y que nos va a permitir de mediadora para entender no solamente un idioma, sino también para conocer la cultura de otros. Nosotros estamos apostándole a esta aplicación porque nos va a dar la posibilidad de diagnosticar el nivel de inglés de estudiantes extranjeros que llegan a las instituciones. Eso va a facilitar la tarea docente porque nos va a permitir implementar unas estrategias de enseñanza que permitan, pues de cierta manera, nosotros lo llamamos como una nivelación con los demás compañeros de ese grado. Nosotros estamos buscando que este instrumento sea interactivo y pues más adelante que nos permita reforzar esas temáticas basándonos en los estándares de calidad. Para eso vamos a identificar las competencias en las cuales el estudiante presenta falencias y a partir de ahí pues formular unas estrategias de mejoramiento. ¿Cuáles son esos estándares que nosotros mencionamos? Entonces tenemos la guía número 22, la que nos dice sobre la comunicación intercultural, sobre avances científicos y tecnológicos y sobre la globalización y cómo todo esto se interrelaciona en nuestro ámbito educativo. También tenemos que el Ministerio de Educación Nacional se basa en el marco común europeo de referencias para las lenguas, para el aprendizaje, enseñanza y evaluación, en este caso del inglés. Me disculpo por el ruido que hay. Entonces, nosotros, el problema socioeducativo que tenemos ahorita es que debido a la migración de venezolanos hacia Colombia, en el sistema educativo se vinculan sin requerimientos respecto a identificación, su nivel escolar, no sabemos si ellos han estado estudiando, hace cuánto no van a la escuela, pues todo eso atiende a la condición social y su situación migratoria. En las aulas de clase, los docentes no cuentan con un diagnóstico previo sobre su estado académico. Discúlpenme un momento, por favor. Perdón. Disculpen, me había quedado comentando que nuestra propuesta es el diseño de una aplicación para que los estudiantes que lleguen provenientes de otro país puedan presentar mediante esta aplicación, de cierta manera, una prueba que nos diga a nosotros en equivalencia a los estándares de calidad de nuestro sistema educativo, qué fortalezas tienen y cuáles son sus debilidades, desde qué competencias nosotros vamos a partir para lograr que ellos pues se nivelen. Pues nosotros habíamos pensado en las áreas de español, matemáticas, las básicas, pero nos centramos simplemente en una porque nosotros pensamos que es algo demasiado amplio, pues que sí se requiere, pero queremos empezar como desde el inglés, porque hay muchísimos recursos pedagógicos en los que nosotros nos podemos apoyar. Acá volvemos a citar la guía 22 y el Plan Nacional de Bilingüismo, que nos habla sobre estos aspectos metodológicos para el mejoramiento de esa calidad. Nosotros también estuvimos indagando un poquito sobre cómo está la situación en Venezuela referente a la enseñanza del inglés y encontramos que no es obligatorio a partir de primaria, inician desde secundaria, diferente a lo que nosotros vivimos acá en Colombia, que desde preescolar se está buscando que los muchachos aprendan inglés. Así que tenemos que, en los grados que nos vamos a enfocar, que son cuarto y quinto, ellos ya deberían manejar un nivel de A2, donde ellos son un usuario básico, pero son capaces de comunicarse en situaciones muy básicas y ya tienen cierto vocabulario. Acá también estamos citando los referentes curriculares en nuestro país, que son los estándares de inglés. Acá nos habla de competencias de escucha, lectura, escritura, monólogos y conversación, y pues también con los compañeros estábamos pensando en centrarnos
en lo que sería la lectura y la escritura inicialmente. Ahora, desde las teorías del aprendizaje que hemos tenido la oportunidad de abordar en este curso, pues nos fuimos con el conectivismo de Siemens, que ya le he escuchado a varios compañeros, que nos habla sobre la teoría del aprendizaje para la era digital y nos dice que la tecnología influye sobre cómo vivimos, sobre cómo nos comunicamos y sobre cómo aprendemos. Y si precisamente estamos fundamentando esto en una interculturalidad, conocer más sobre otro idioma, pues aquí nos podemos fundamentar. También nos habla de la inclusión de tecnología con la finalidad de orientar a los estudiantes para que elijan fuentes confiables de información, porque los muchachos están expuestos a demasiada información, tienen muchos recursos, pero si vamos a ver cuáles de ellos les están aportando realmente al proceso académico, pues no los podríamos contar ni siquiera con los dedos de la mano. También tenemos a Escudero, que nos habla sobre la teoría de actor en red y nos habla del aprendizaje como una red que siempre va a asociar varios elementos que nos va a permitir visualizar resultados innovadores y que se pueden ensamblar con otras redes. Pues hasta aquí sería la presentación. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a darle espacio al doctor Ignacio para que nos comparta sus comentarios. Muchísimas gracias. Me llama mucho la atención que este grupo inició su exposición desde un área de conocimiento inglés y desde la didáctica, su enseñanza. Pero me quedó la sensación de que para ello no hay que cursar un seminario especializado de transformación digital. Entonces me quedó la sensación de que falta toda la sombrilla de fundamentación que los demás grupos han hecho, buscando la relación con la sociedad del conocimiento, las necesidades que en ella subyacen en relación con el aprendizaje y la generación de conocimiento, por qué es importante el inglés en el marco de esta sociedad del conocimiento, cuáles son las nuevas lógicas formativas que desde el sistema educativo se deben generar cuando hay tantos competidores en el entorno digital ofreciendo inglés por todos los rincones del ecosistema digital. Entonces me parece que hay una oportunidad de mejora, de un mayor fortalecimiento y conexión con el ámbito de la sociedad del conocimiento, con el tema migratorio. Es un hecho que es una problemática clara en el marco de la sociedad del conocimiento, y es que las fronteras ya no están siendo contenedoras de sus ciudadanos porque no están encontrando en su contexto próximo la necesidad, los insumos o los recursos para resolver sus necesidades. Hubo una app similar a la que ustedes plantearon. Me llama mucho la atención cómo ya empezamos a encontrar tendencias en el seminario. Hubo una app en otra corte donde también se enfocaban en la población de inmigrantes venezolanos, pero el foco era historia y cómo nivelarlos, ya que ellos no conocían la historia colombiana, para poderlos poner en el contexto de este área de conocimiento. Entonces sí siento una oportunidad de que esta app se conecte de mejor manera con el macro contexto del seminario, que es sociedad del conocimiento, transformaciones socioculturales, antes de caer de una a hablar del inglés y de la necesidad específica de atender a la población venezolana, porque le hace uno pensar, puede estar equivocado, que el problema ya está impuesto, ya es más una necesidad que se tiene muy posiblemente de alguien del grupo que tiene este contexto problemático,
con las migraciones, pero no se ve muy conectado con todos los postulados que hemos tratado de ir construyendo paso a paso en este seminario. Es mi respetuosa aporte y lectura a su trabajo. Muchas gracias, doctor Ignacio. Bueno, desde, digamos, como algún comentario adicional desde mi parte, considero clara la problemática. Ustedes también enuncian, incluso de manera literal, la propuesta del diseño de una app. Entonces, veo que se está tratando de considerar esas herramientas tecnológicas, digitales, para dar respuesta a esa problemática o interés que ustedes tienen para ese enunciado. Tal vez es importante, digamos, resaltar cómo desde elementos epistemológicos ustedes pueden dar viabilidad y mostrar argumentos en relación con diseño y posibilidades de factibilidad de esa app desde los enfoques y los referentes epistemológicos que se relacionan con esto de la sociedad del conocimiento. Veo que como fortaleza ustedes manejan muy bien la parte de la especialidad, que eso está muy bien, pero sí los invito también a hacer un complemento en ese contexto del entorno digital, de cómo se puede enfrentar. Y esa app que ustedes dicen, inclusive por ahí dice, nuestra propuesta es el diseño de una app, ok, pero también deben de tener y de considerar unos elementos asociados con esas cualidades y entornos digitales que se exigen, ¿no?, para cumplir con esos criterios. Creo que yo reitero de esta observación y los invito a eso. Igual como creo que en el momento que nos reunimos previamente por Skype me pareció muy pertinente y los felicito por buscar esos espacios. Entonces creo que les comparto la misma inquietud. Muchas gracias por presentar su aporte. Estamos claros en su presentación y creo que es totalmente viable. Gracias. Bueno, creo que con esta presentación cerramos. Les ruego por favor que consideren esta grabación, la cual se estará publicando, para que tengan ustedes como referente ya para la actividad final que desarrollaremos igualmente, pues generando los aportes en el foro, enviando en el entorno de evaluación y seguimiento, pero también con un evento de estos para que ustedes puedan socializar su trabajo con las indicaciones que nos va a compartir nuestro director. Me gustaría dejarle un espacio para el doctor Ignacio para que haga el cierre de este tercer encuentro. Gracias. Muy bien. Felicitarlos a todos. Así se construye conocimiento, compartiendo. Entonces pueden ver cómo con las mismas guías, el mismo aula virtual, salen propuestas distintas, ¿sí? Y perdón, es que me confundieron aquí en el chat, me estaban escribiendo, me distrajeron. Entonces retomo. Así se construye conocimiento en red, haciendo unas lecturas, una apropiación, un constructo y ponerlo en escena. Nunca olvido la respuesta que me dio un grupo de este seminario en una corte anterior. Es que no quisimos conectarnos al encuentro, profesor, porque nos roban las ideas. Entonces no se trata de eso. Entonces, de seguro cada uno de ustedes tomó elementos valiosos del trabajo que está desarrollando un compañero para el fortalecimiento del propio,
y pues esperamos que también la perspectiva desinteresada que sus tutores tenemos, y al tener esa valiosa posibilidad de tener dos tutores haciéndoles comentarios a sus aportes, a sus prototipos, a su planteamiento de prototipo, pues les genere un valor agregado. Hoy ya inicia el paso quinto, que es básicamente concretizar el prototipo en la herramienta Marvel App, para lo cual, finalizando esta sesión, vamos a enviarles un correo con el links a prototipos, al menos a un prototipo realizado en versión anterior de este seminario, para que tengan un referente de lo que se espera. Tengan presente que este último paso es cortísimo, dura una semana, y básicamente recoge muchos de los elementos que hoy vieron, más que hoy sustentaron, más ya el prototipo. Finalizaremos con una jornada adicional a lo que les dijo el profe Jairo de lo que tienen que enviar a través del entorno de evaluación final. Tendremos una jornada de socialización que es de carácter obligatorio, donde harán algo similar a lo que hicieron hoy, sustentar su app y después mostrarnos, hacer clic en el link a Marvel App y mostrarnos su prototipo. Y ya está. Con eso finalizaríamos el seminario. El seminario se aprueba con este acto de socialización, asistiendo, y una nota probatoria mínima de 3.5. No se requiere un acta. Esto lo digo en este momento siempre, y sucede, y vuelven y nos escriben cuando ustedes ya vayan a optar a su opción de grado. No deben solicitarnos un acta de sustentación, porque esta opción de grado no es monografía. Simplemente en su centro, donde presenten la documentación respectiva, deben decir que optaron por el seminario como opción de grado. Ellos entran al sistema y verifican que lo aprobaron, y ya, ese es el requisito para cumplimentar, pues digamos, esta opción de grado. Ya está. Entonces es estar muy juiciosos en lo que queda de esta semana para concretar y ponerle la cereza sobre el pastel a lo que han venido fundamentando, y es muy importante este encuentro sincrónico para que logren fortalecer sus propuestas. Entonces enviaremos un correo con un ejemplo. Les enviaremos el link ahorita a una jornada de socialización que quedó grabada en YouTube, para que se hagan idea de cómo es esta jornada de socialización de sus prototipos, y en un correo aparte les enviaremos como el protocolo escrito de esa jornada de socialización, para que lo tengan claro. Y pues dicho lo anterior, abrimos espacio para inquietudes. Veo que Lady levantó la mano. Adelante, Lady. Buenas noches, tutor. Mil gracias por todas las explicaciones. Primero que todo, tengo una pregunta sencilla. ¿Cuándo sería la fecha exacta? ¿Ya tienen la fecha programada para esta exposición? Sí, no sé si la tengas por el profe Jairo. ¿Dónde está? Aquí abramos el archivo, ya les digo. Entonces, esa sería el viernes 13 de mayo, que es el mismo día que entregan el prototipo. El viernes 13 de mayo, vamos a ver si verifico en la guía de aprendizaje. Sí, el 13 de mayo finaliza el curso con su entregable a través del entorno de evaluación, y ese mismo día que estaremos publicándoles el enlace y el protocolo para participar, a esta misma hora, a 6:30, iniciaríamos la sustentación, y creo que tendrán un poquito más de tiempo, 10 minutos, 2 minutos más, para presentar
básicamente lo que hicieron hoy, mejorado, más navegar y mostrarnos el prototipo. No sé si contesté tu pregunta, Lady. ¿Será por la misma hora, como 6:30? Pues lo digo sobre todo para los que trabajamos hasta tarde. Sí, sí. Ok. Sí, Vale, sí, muchas sí. gracias, tutor. Buenas noches. Bueno, listo. Bueno, listo. Pechente Villamil, ¿quién eres? Buenas noches, doctor Ignacio, muy buenas noches a todos. ¿Tu nombre Yo es? tengo Vicente Villamil. Vicente. Mi pregunta es muy sencilla. Ayer, bueno, por el correo de la universidad, nos llegó, a mí personalmente me llegó una invitación a participar de un seminario internacional de innovación e investigación. Ayer comenzó y la otra sección será el 12 de mayo. Eh, Al participar de ese seminario propuesto por la universidad, ¿habría alguna nota apreciativa de alguna manera a este nuestro seminario? Desconozco esta invitación, pero no se desprende este seminario. Este seminario es una opción de grado. Entiendo lo otro es una invitación a una formación continua y no hay conexión, por lo menos como tú la planteas, entre esos dos espacios formativos. Es decir, tienes que obtener tu nota probatoria aquí y socializar tu prototipo en equipo. La socialización es otro punto clave, es grupal en este seminario. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, te devuelvo el micrófono, profesor Jairo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Resalto valoro la participación de cada uno de ustedes a través de sus representantes, el aprovechar este espacio académico entre pares para pues enriquecer de los conocimientos. Yo los invito a que nos encontremos el próximo viernes según las indicaciones que nos va a entregar el profesor Ignacio y bueno, con el permiso de ustedes voy a dar cierre a la web del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, gracias.